Son las 7:12 de la mañana de este 16 de octubre, a muy pocos días de la elección primaria. Será el próximo domingo 22 en todo el país y en varios países en el exterior. Bueno, varias agencias internacionales han venido confirmando lo que ya periodistas y políticos habían venido comentando desde hace algunas semanas, y es que la negociación entre Estados Unidos, el gobierno nacional e incluida la plataforma unitaria, al menos en su conocimiento, avanzan. Han sido bastantes cuidadosas las tres partes al no filtrar mayores detalles. Mm, Podemos sí afirmar que es inminente la firma de ese acuerdo, que será anunciado prácticamente en horas. Lo que nos interesa saber es, con la información que se maneja, qué beneficios debería traer, la importancia que tendría para el país el llegar a ese acuerdo. Y lo vamos a hacer desde tres perspectivas: la política, la económica y la social, con énfasis en el tema de la salud. Y por eso hemos querido invitar nosotros el día de hoy al programa a John Magdaleno, politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. John, bienvenido, buen día. Gracias, Román. Buenos días. Tenemos también a Pedro Palma en el estudio. Es economista, máster en administración de negocios, máster y PhD en economía, socio director de Coanalítica, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Palma, bienvenido. Pues gracias y un placer estar acá. Un gusto. Y también está con nosotros en el estudio el médico con posgrado en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Julio Castro. Julio, bienvenido. Gracias, Román, un placer. Desde el área de experticia de cada uno de ustedes, le pregunto, y es muy general la pregunta, como para tener una primera aproximación: ¿cuáles podrían ser los beneficios, obviamente político, económico y social, que tendría ese acuerdo, de lo que necesita el país a lo que podría acordarse? ¿Cuál sería el escenario más probable? John, comenzando en lo político. Bueno, evidentemente la principal aspiración de diversos sectores sociales y políticos del país con una negociación es, cuando menos, una mejora de las garantías político-electorales. Y entiendo yo que en estas conversaciones ese ha sido un tema objeto de, digamos, objeto central, o de tratamiento central. En particular, las garantías de cara a la elección presidencial. En estos sistemas, para no ponerle nombre y meterte en problemas, Román, en estos sistemas lo que termina ocurriendo es que hay mucha incertidumbre sobre las reglas de juego, y evidentemente se intenta reducir el nivel de incertidumbre que hay alrededor del resultado de una consulta nacional como precisamente una presidencial. Entonces, un acuerdo de esta naturaleza obviamente intentaría alterar esa ecuación, es decir, que haya mayor certeza sobre las reglas de juego. Por ejemplo, se habla de la fecha de la presidencial, se habla de algunas condiciones que hay alrededor de observación internacional, se habla, por ejemplo, de no más inhabilitaciones, y están en discusiones algunas de las inhabilitaciones. Es decir, se habla de algunos temas medulares que tocan condiciones electorales, y obviamente esto ofrece una mejor perspectiva para la oposición, caso en el cual el trabajo queda pendiente obviamente de su lado, es decir, el trabajo de coordinarse, articularse, organizarse, seleccionar una candidatura unitaria que en efecto tenga mayor capacidad de influencia, etcétera. Pero para empezar, y no quitarle tiempo a mis compañeros de panel el día de hoy, que es un lujo de compañeros de panel, diría que esas son algunas de las condiciones medulares que se debaten. Esta es la primera intervención de John Magdaleno. Doctor Palma, de parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro, del Gobierno Nacional, se ha insistido en la necesidad de revisar, de flexibilizar algunas de las sanciones. Esa es la mayor y principal exigencia que se hace desde el Ejecutivo. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser, de nuevo, los escenarios que sí podría flexibilizarse y que no estaría en discusión desde su óptica? Bueno, mira, lo que más se ha comentado es la flexibilización en materia petrolera, ampliarle las posibilidades a Chevron para incrementar su inversión, incrementar su producción, también permitirle a empresas, aunque no son norteamericanas, como Repsol y Eni, ampliar sus actividades petroleras en Venezuela. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué unas empresas extranjeras tienen que depender de que los Estados Unidos den las sanciones o no?
Bueno, eso se debe simplemente a que las sanciones lo que le dicen a las empresas extranjeras, si usted viola las sanciones en Venezuela, usted va a tener problemas en su negocio en Estados Unidos. Ujú. Y por lo tanto, obviamente, siendo los Estados Unidos la economía que es, pues muchas empresas se abstienen de venir a Venezuela o realizar acciones en Venezuela por las consecuencias que puede tener en los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un aspecto que podría flexibilizarse y ampliarse. Sin embargo, hay muchas otras cosas que podrían también y que se espera que haya cierta flexibilidad. Por ejemplo, en materia financiera, el bloqueo financiero que se le tiene a Venezuela es tremendo, porque al estar sancionado el Banco Central y prácticamente prohibirle a los distintos bancos de los Estados Unidos y bancos internacionales también que pueden ser sancionados dentro de los Estados Unidos Sí. si hacen operaciones con Venezuela, pues ha trancado completamente el juego del acceso al mercado financiero internacional. También el acceso al financiamiento multilateral de los Fondos Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones multilaterales como esas, también está prácticamente cerrado. No hay acceso a ese financiamiento y eso pues es un factor de estrangulamiento tremendo para la actividad económica. El no permitirse, por ejemplo, vuelos con los Estados Unidos, comunicaciones de transporte con los Estados Unidos, es otro factor que está afectando tremendamente, no tanto al gobierno, afecta muchísimo a los venezolanos. Y hay muchas de las sanciones que realmente paralizan actividades en Venezuela, que lleva a la necesidad de solicitarle a los Estados Unidos, mire, flexibilicen las sanciones, porque esas sanciones en primer término no están afectando tanto al gobierno, pero están afectando tremendamente a la población y sobre todo a la población de más bajos ingresos. Y por lo tanto eso es realmente pues importante que se flexibilicen algunas de esas sanciones. Vamos a ver hasta dónde van a llegar estos acuerdos. No creo, no soy tan optimista de que las cosas han llegado totalmente a satisfacer esas necesidades, pero ya para finalizar, sí quiero enfatizar en una cosa que también dijo Don Magdaleno, que es la certidumbre acerca del alcance de la sanción, porque eso ha llevado a un fenómeno que es lo que se denomina una sobrereacción a las sanciones. Empresas que no saben, bueno, no sé si puedo hacer esto o no puedo hacer ¿Dónde aquello está la raya en amarilla? Venezuela, ¿dónde está el límite? Sí. Entonces, mira, yo me abstengo, porque inclusive si pido información a la OFAC, que es la oficina encargada pues del manejo de las sanciones en los Estados Unidos y la imposición de sanciones o penalizaciones a empresas, cuando le piden información, ellos mismos lo que dicen, bueno, las respuestas se pueden tardar hasta un año. Entonces, bueno, muchas empresas dicen, Sí, no, claro. yo en Venezuela no me meto por si acaso. Claro. Y entonces hay una sobrereacción, lo que llaman en Estados Unidos o en Overcompliance. inglés overcompliance, digamos, de esas sanciones que también hay que flexibilizar y hay que destrabar el juego, pues. Es la voz del doctor Pedro Palma. Ya han escuchado a John Magdaleno. Nos acompaña en el estudio también el doctor Julio Castro. Julio, en caso de que se dé este acuerdo, que se anuncie formalmente esta semana, independientemente del alcance, pero que se logre una mejor perspectiva electoral en lo político, que se logre alguna revisión o flexibilización de las sanciones en lo económico, ¿qué impacto tendría eso en lo social y particularmente en la salud? Fíjate, Román, primero, gracias por la invitación. Yo tengo que hacer un disclosure público en el sentido de que, convocado por la Asamblea 2015, yo he estado, junto con otras personas, incluido en el ámbito de la mesa de discusión en lo que responde a salud. Entonces, para mí, esto tiene como diferentes matices o diferentes acuerdos. Y yo diría en términos generales que hay un nivel de discusión técnico, ¿ok? Y esas áreas técnicas de discusión de lo que, digamos, yo conozco como el acuerdo más reciente es salud, infraestructura de educación, inversión eléctrica y Programa Mundial de Alimentos. Ese tiene ese marco, esa línea de juego, ¿ok? En ese documento, quizás los aspectos políticos que comentó John no están discutidos, por lo menos no están a mi acceso, que es el nivel técnico, ¿ok? Y yo tengo que decir también que el nivel técnico quizás ya tiene un camino hecho. Es decir, estas conversaciones tienen diferentes productos. Sí. Producto 1
la fallida financiamiento de vacunas de COVID, que era por los mismos fondos del OFAC. Finalmente esos fondos se utilizaron en algo que creo que terminó siendo bueno, que es el financiamiento de la cadena de frío para las vacunas en Venezuela, que hoy es una realidad, y se financió con ese dinero de que se iban a pagar las vacunas. Y ese proyecto lo manejó parte de UNICEF y parte de la Organización Panamericana de la Salud, con dinero venezolano a través de una licencia especial del OFAC. A partir de ahí ha habido algunos otros proyectos como equipos de protección personal durante el COVID, algunas pruebas de antígeno para COVID. Ha habido una serie de eventos relacionados con la misma modalidad de acuerdo. Entonces, entender para mí qué es lo que es el acuerdo. Claro. Es un poco complicado, Sí. pero digamos, a lo que yo haría referencia es a un documento al cual he tenido acceso por esta discusión de primera mano, en lo que atañe a salud. No sé las especificidades de ese acuerdo en electricidad, por ejemplo, pero en salud tiene un marco que podemos ir hablando progresivamente. Sí. Lo que sí creo que es importante en la línea de lo que venían hablando John y Pedro es, ahí hay un simbolismo, ¿okay? Más allá del dinero. ¿Okay? El simbolismo es, podemos acordadamente diferentes formas de pensar dentro del país, avanzar hacia un proyecto de tratar de ayudar, y voy a hablar mucho del humanitario hoy, en aspectos puntuales específicos como mejorar algunos elementos de infraestructura muy puntual en algunos hospitales del país. Eso es un elemento central. O sea, dar esa señal de que puedes ir hacia adelante, creo que es un elemento central, y yo debo decir que quizás las señales que habían previas no habían sido tan buenas. Es decir, acordamos, por ejemplo, los equipos de diagnóstico de antígeno para COVID, bajo un proyecto se pagó con dinero liberado a través del OFAC, y se acordaron unos hospitales donde iban a estar esos equipos. Esos hospitales no se respetaron. Y al final, esos equipos no sabemos dónde terminaron. Entonces, así como hay eso, hay la experiencia del avance con el Programa Mundial de Alimentos y con Gavi, que es la iniciativa internacional de vacuna, para que en Venezuela, en este año, todo eso es parte de la discusión humanitaria, el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, sea financiado en su fase 1 por Gavi, y Venezuela como gobierno se compromete a financiar la fase 2 y la fase 3, que son vacunas de neumococo rotavirus y VPH. Para nosotros, haber discutido que vacunación es una prioridad 1 y a la cual tenemos que abocarnos desde diferentes maneras para mejorar, que era una situación que estaba muy crítica, creo que es un avance. Entonces, hay elementos que son de avance, hay elementos que no son tan de avance, pero creo que el símbolo general es que si con esto podemos avanzar, creo que es un aire fresco que tiene contexto en el calor que estamos viendo ahorita, de que es un elemento de avance en el término de las discusiones en el tema de salud. Es la voz del doctor Julio Castro. Nos acompañan también John Magdaleno, el doctor Pedro Palma. John, sea lo que sea que se anuncie, por bueno, regular o malo que pueda ser, va a generar escepticismo. Hay gente que va a decir, no lo creo. O sea, más allá de lo acordado, no creo que se logre. ¿Cómo manejar las expectativas de los actores involucrados? Y me refiero al gobierno de Venezuela, al gobierno de los Estados Unidos, también a la oposición, dejando de lado la ingenuidad. O sea, siendo muy serios en lo acordado. Pero ¿cómo manejar la expectativa ante el escepticismo de buena parte de la población? Bueno, en la guerra se regularizan las reglas, ¿no? Es decir, en el conflicto, aunque tenemos un pésimo ejemplo en este momento con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, pero en la guerra también hay unos términos y unos códigos y algunas normas. Sí. Bueno, un conflicto que no se regularice es siempre peor que uno que intente una regularización. Por tanto, y esto obviamente me permite hacer un comentario. En Venezuela yo puedo entender la angustia y la desesperación porque en efecto se produzca una democratización con D mayúscula y sistémica, integral, etcétera. Pero la experiencia uno le va diciendo, sobre todo después de haber estudiado más de 100 casos, que tal cosa no ocurre habitualmente de inmediato. Es decir, estos son procesos y cualquier avance que se produzca en estos procesos debería ser bienvenido con la noción de realismo que en efecto tiene que caracterizar tanto a dirigentes políticos, sociales como a opinadores. Es decir, yo lo que creo, Román, es que llegó el momento de que entendamos dos cosas. Primero,
cambios políticos como los que estamos deseando no se producen ipso facto, de inmediato, integralmente, de la noche a la mañana. Hay que avanzar en la dirección de que sean restituidas algunas garantías. Entonces, si este acuerdo produce restituciones, así sea parciales, bienvenido. No es la panacea, no resuelve todo el conflicto, desde luego que no lo resuelve. Hay una demanda de cambio político que está siendo bloqueada desde hace décadas. Entonces, el punto de fondo es si este avance obviamente deja abierto un margen de incertidumbre relevante de cara a la presidencial. Para mí esa es la pregunta de oro. Es decir, en efecto, queda todavía suficiente ambigüedad e incertidumbre como para que los factores que hacen vida política puedan intentar influir sobre el curso de los acontecimientos. Y la respuesta es sí, así sea un avance parcial, para mí es bienvenido, al margen de que esté consciente de que no es la panacea, que no resuelve el conflicto por entero, pero le permite a factores distintos al oficialismo operar, le permite intentar construir una alternativa de poder, le permite plantearle al país algunas propuestas, es decir, deja cierto margen de incertidumbre como para que esto ocurra. Si la respuesta es positiva, bienvenido, Román, porque mira, es que tenemos demasiado tiempo esperando el cambio total, holístico. No, amigo, estos procesos no ocurren así, al margen de que todos lo podamos desear. Es que no suelen ocurrir así. Pedro Palma está con nosotros también. Doctor Palma, partiendo de la historia de las últimas décadas y suponiendo este acuerdo que será anunciado en las próximas horas o días, es fundamental el respeto a ese acuerdo, porque tampoco es un sobrelacrado. Es decir, podemos llegar al acuerdo y podría revertirse la posición de las partes, ¿no? No, mira, sin duda alguna. Mira, como dice John, esto es un avance, o puede ser un avance interesante, un avance importante, porque hay que destrabar las cosas que están trabadas. Y hay muchas cosas trabadas acá. No solamente por las sanciones, sino siempre he dicho que los graves problemas en que ha caído la economía venezolana, el país en su conjunto, no se deben a las sanciones. Fueron agravadas en algunos aspectos por las sanciones, pero se deben a las pésimas políticas públicas que aquí se estuvieron aplicando durante tres lustros. Hay que tomar eso en consideración. Aquí se destruyó el aparato productivo del sector privado, se destruyó el aparato productivo también que pasó a ser manejado por el sector público. Las empresas públicas fueron un desastre. Muchas empresas privadas, cuando pasaron a ser manejadas por el sector público, dejaron de producir porque eran pésimamente manejadas. Se destruyó el aparato productivo del sector petrolero. A PDVSA se le sometió a un saqueo descomunal, que eso no lo aguanta ninguna empresa petrolera, y todo eso sucedió antes de las sanciones. Cuando se imponen las sanciones, eso agrava el problema, sin duda alguna que lo agrava. Y parte del problema que tenemos actualmente se debe a las sanciones, pero no son el origen del problema. Y por lo tanto, cualquier proceso que tengamos para destrabar las sanciones, comienza a dar un halo de esperanza en que vamos a poder comenzar a reconstruir lo que destruimos en Venezuela previamente. Y eso es muy importante, eso es algo realmente importante, pero tampoco eso nos debe llevar al optimismo. Ya se solventaron los problemas en Venezuela, ya Venezuela se resolvió. Como hubo gente que dijo que el repunte que se había vivido en el año 2022, ya Venezuela se solventó. Decía, bueno, ¿cómo se va a solventar una cosa así mágicamente de la noche a la mañana? Eso no, demostró que eso no era verdad, pero cualquier avance que haya realmente en el proceso de flexibilización de las sanciones, avances en determinados sectores son más que bienvenidos porque, caramba, empiezan a abrir un camino que se pueda transitar para reconstruir al país. Claro, es la voz del doctor Pedro Palma. Nos acompaña también el doctor Julio Castro, médico con posgrados en medicina interna e infectología. Doctor Castro, sea lo que sea que se acuerde, no será suficiente, porque son tantas las necesidades que lo que sea que se acuerde no va a ser suficiente. En paralelo, ¿qué otras iniciativas le llaman la atención? ¿Qué otras iniciativas podrían ponerse en marcha una vez anunciado este acuerdo? Fíjate, en el tema salud, digamos, la lista es larguísima, ¿no? Digamos, para darles una idea de los montos, que después podemos hablar un poco del dinero, esta primera fase del acuerdo
estamos hablando del sector salud, algo como $200 millones, como primera fase que implicaría 1 año o 2 años. Eso es una cosa mínima dentro del cálculo que hemos hecho para otras iniciativas. El sistema de salud venezolano, para ponerlo a medio funcionar en una condición de emergencia, estamos hablando de cerca de $2.600 millones. Dada la debilidad que tiene la infraestructura y todo el funcionamiento del sector salud en Venezuela. Entonces ya tienes ahí una idea de la magnitud de lo que representa esto de cara a lo que realmente necesitamos. Pero creo que un elemento en el tema de transparencia tiene que ver con que en este juego hay elementos clave. Un elemento, ya lo hablaron, que es el elemento político. Hay un elemento que es el elemento del dinero. ¿Okay? ¿Quién maneja el dinero? Porque el acuerdo implica del otro lado, o sea, más allá de liberar las sanciones, implica del otro lado la liberación de unos fondos que están congelados en cuentas de bancos internacionales, que están a nombre del Banco Central de Venezuela, o en todo caso al gobierno venezolano en su concepto. Entonces, un elemento que siempre se discutió mucho y fue motivo de mucho pugilato es cómo se maneja ese dinero. Y a lo que se preacordó, esperemos que en el acuerdo final siga estando allí, es que de alguna manera una estructura de Naciones Unidas sea el garante de la ejecución de ese dinero a través del sistema de auditoría y el sistema de asignación de fondos que utiliza Naciones Unidas por default que ellos ya tienen. Entonces, esto es un elemento que da ciertas garantías porque la gente dirá, bueno, y le van a un cheque en blanco a fulano, no se suena eso muy bien, sobre todo con la historia que hemos tenido, pero esto creo que es un elemento positivo, creo que es un elemento interesante, es un elemento burocrático, ciertamente, es decir, Naciones Unidas no está acostumbrada a hacer eso y ha tardado casi 1 año que el sistema termine de decir, mira, sí, nosotros vamos a estar en eso, vamos a tener unas personas asignadas a ese tema y eso, además eso tiene un costo monetario, o sea, porque el sistema funciona ahí, tiene un costo monetario. Entonces creo que eso es un elemento que da cierta tranquilidad, creo que es bastante fair, o sea, bastante seguro entre las partes, pero es uno de los elementos que no podemos perder de vista porque si no vienen los escépticos. Bueno, y esos dineros lo van a utilizar para la campaña electoral, cosa que es como un elemento de bulto que está ahí fácilmente. Pero creo que hay cierta garantía de que eso... Y el otro elemento que tiene que haber, y es algo a lo cual los venezolanos no estamos acostumbrados, a que tiene que haber veeduría sobre eso. Es decir, buena parte de lo que hemos trabajado en estos últimos años, en estos preacuerdos o acuerdos parciales, es que esto requiere un nivel de veeduría de que, mira, el dinero que dimos para comprar determinados equipos, se compraron esos equipos y esos equipos están funcionando y siguen funcionando. ¿Quién es el dueño de esos equipos? Y hemos tenido estas discusiones. Por ejemplo, el tema de la cadena de frío de vacuna implicó compras de lanchas, transporte, elementos de la cadena de frío, porque tú tienes que llevar a las vacunas en Amazon en lancha y no hay forma que entres caminando. Entonces, esos bienes, de quién forman parte o quién es el dueño de eso durante un tiempo. Ahí se ideó una forma de, como dato, que el sistema de Naciones Unidas es el detentor de esos bienes hasta cierto momento para ver la garantía de que no usaban las lanchas para campaña electoral, por ejemplo. Qué complejo, ¿no? Entonces, esto tiene unas implicaciones profundas y esto para a quienes hemos estado implicados en esta discusión ha requerido un trabajo voluntario durante los últimos casi 5 años. Claro, es la voz del doctor Julio Castro. John Magdaleno está con nosotros también, igual el doctor Pedro Palma. John, si se anuncia este acuerdo, producto de la negociación, digamos mañana, o el miércoles, un jueves, pero que ocurra ese anuncio antes de la primaria, ¿qué efecto puede tener? Un diputado del sector oficial, me reservo su nombre porque me lo dijo en una conversación informal, privada, me decía, se buscaría debilitar la primaria. ¿Podría ser un efecto del anuncio de este acuerdo? ¿Debilitar esa primaria del 22? No creo que haya una relación tan directa. No, ¿verdad? No. Hoy es lunes 16, Román, la primaria es este domingo. Es decir, ya el que tomó la decisión de participar lo va a hacer. Solo contratiempos importantes lo impedirían. De forma tal que no creo que si el anuncio se da esta semana, por ejemplo, un acuerdo parcial así sea, en estas materias, no creo que eso tenga un mayor impacto. De paso, podría ser leído multívocamente, es decir, podría ser leído como una señal adicional que se suma a la primaria. Es decir, no necesariamente tendría por qué ser leído como algo que obstaculiza
la primaria o su participación. Los desafíos posteriores a la primaria, en mi opinión, son más relevantes. Es decir, la primaria es un hito importante en el camino, dependiendo del resultado que tengamos, especialmente, en mi opinión, en términos de participación electoral, sabremos si habrá funcionado el instrumento para crear el clima de opinión requerido de cara a la presidencial o no, pero los desafíos que están planteados luego de la primaria, en mi opinión, van a ser objeto de atención de muchos sectores políticos y sociales, porque el asunto de fondo es, bueno, muy bien, ¿qué hace usted con las inhabilitaciones? Claro. Entonces, ya todo el mundo que me está escuchando sabe a lo que me refiero. Pues eso es un hecho fáctico, en mi opinión, hay bajísima probabilidad de que eso cambie de cara a la presidencial, porque equivaldría a facilitar el cambio político. Entonces, los desafíos están asociados, en mi opinión, luego de la primaria, cómo seleccionar esa opción. Entonces, no creo que la relación sea directa y no creo que los electores lo entiendan o interpreten como un obstáculo. Doctor Palma, no sé si se dio cuenta, pero cuando John hablaba de política, se refería a la economía y lo veía. Cuando el doctor Julio Castro hablaba de salud y de lo social, volteaba y le miraba la cara. Todo esto gira en torno a dos puntos, economía y política, que en Venezuela están estrechamente vinculadas. Sin duda alguna que sí. Y bueno, ahí es donde están las incógnitas. Las incógnitas están, bueno, la continuidad política, que es lo que pretende, obviamente, quienes hoy están manejando el gobierno, qué implicaciones va a tener eso a futuro. Puede haber ahí un cambio en una forma radical, un cambio de rumbo en una forma radical. Mira, yo creo que, y es mi percepción personal, yo creo que el gobierno está tratando de dar algunos mensajes de que las cosas están cambiando. Tú estás viendo, por ejemplo, recuperación de lugares públicos, tú estás viendo ciertas cosas que parecen indicar que hay interés en el gobierno en cambiar. Cuando uno habla con las nuevas generaciones del chavismo, del madurismo, con muchachos jóvenes, pues hijos de o personas más jóvenes de las nuevas generaciones que apoyan el sistema político, te hablan un lenguaje esperanzador. Te dicen, aquí tienen que cambiar muchas cosas, aquí se han cometido muchos errores. Es una gente que ha salido al exterior y ha visto cosas nuevas y dice, aquí hay que cambiar muchas cosas. Y eso, bueno, introduce cierta esperanza. Y cuando uno ve lo que ha sucedido en otros países, en otras épocas, yo siempre pongo el caso de Vietnam, después de décadas de guerra con el archienemigo que eran los Estados Unidos. Bueno, el mismo gobierno que mantiene el sistema político que ganó o que se impuso con la guerra, que es el comunismo, hizo un cambio radical de 180 grados en todo lo que es el manejo económico. Y hoy Vietnam está aceptada por los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos va de visita a Vietnam y las cosas han cambiado. Sí. China ha sido también otro cambio radical, donde mantienen el control político del comunismo y la dictadura, pero la apertura económica ha sido tremenda. Bueno, eso se puede hacer en Venezuela. Mira, no lo sé. Hasta hace poco yo decía, bajo las circunstancias actuales, impensable. Pero eso puede cambiar, eso puede... el chavismo, el chavismo madurismo, o el sistema actual político va a perdurar en el tiempo en Venezuela. Yo creo que sí, va a perdurar por mucho tiempo, pero va a perdurar en forma incólume, sin cambio ninguno. No, las cosas pueden evolucionar en una forma importante y ojalá que evolucionen. Y de eso es que estamos hablando, o sea, ojalá que las cosas... Conociendo Julio Castro, conociendo los detalles que conoces desde el punto de vista técnico de la posibilidad de este acuerdo, pero escuchando a John en lo político y al doctor Palma en lo económico, ¿qué sensación te deja esta conversación, este punto que está viviendo el país? Fíjate, yo creo que esto hay que entenderlo en un contexto que tiene diferentes radios de acción. Y es importante que los venezolanos entendamos. Primero es el radio internacional. No podemos entender esto fuera del contexto internacional. Digamos, el contexto internacional económico es complicado. O sea, si tú ves cómo va la economía en el mundo, ves China, ves Estados Unidos, la cosa está compleja. Pero cuando lo vamos a lo nacional, y quiero hacer un énfasis en lo humanitario, si recordamos 2017, 2018, que
estábamos en esos momentos terribles que no había medicamentos, que no había comida, que los bachaqueros, esa situación. Después vino muy terrible, después vino el tema de la ayuda humanitaria, de emergencia humanitaria compleja. Ahí hubo un flujo de capitales y fondos relacionados con el mundo humanitario muy importante a Venezuela. Venezuela estuvo de moda en el ámbito internacional. Eso llenó huecos de necesidad en el área de la salud y en este momento ya no estamos en ese foco, no estamos en el spotlight humanitario. Hay migraciones en Siria, ahora está la guerra Israel-Palestina y eso tiene que ver con esos fondos internacionales empiezan a desviarse a otras partes. ¿Qué significa eso? Que tú empiezas a notar, al igual que paralelamente la economía venezolana, un estancamiento y una debilidad ahí medio que no se mueve mucho y eso tiene una percolación al mundo de la salud claramente. Entonces, en ese escenario, tú necesitas ver cómo le das oxígeno a ese tema. ¿Okay? Yo creo que esto puede ser un oxígeno a esta discusión y al fondo que permita avanzar con algunos temas porque después de la pandemia, creo que quien no tenga claro en el mundo que la salud es un commodity fundamental hoy en día, no ha entendido dónde estamos parados. En unos momentos más, en unos momentos menos, pero es un elemento que hay que tenerlo en consideración. Entonces, este tema está complejo alrededor, pero creo que en la medida que quizás los stakeholders locales entiendan dónde estamos y empiecen a abrir con puertas que permitan, voy a poner un punto específico, o sea, se mueren diariamente niños porque necesitan trasplante o personas. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo tú vas a mantener esa situación que ciertamente implica una inversión en el sector salud, pero que tiene una contraparte de la sensibilidad social ahí que te está haciendo ruido todos los días? Entonces, bueno, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre soy optimista. Y la gente me dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Bueno, no sé hasta cuándo, pero mi deber, digamos, además por un compromiso ético de lo que yo hago todos los días, que es ver enfermos, es tratar de empujar hasta donde más podamos para que la gente pase menos trabajo de lo que está pasando. Salvar a este enfermo. Así es. Gracias, Julio, por este tiempo esta mañana. Gracias, doctor Palme. John, agradecido por tu tiempo. A la orden siempre. Visita. Bueno, han sido John Magdaleno, el doctor Pedro Palma, Julio Castro, quienes nos han acompañado. Yo tenía 4 temas seleccionados. Yo no sé si coincidirán. Le pregunto a John, nada más, que conoce tanto de música. Mire, yo tenía Pat Benatar, el título es We Belong Together, nos pertenecemos. Tenía Sting con Si amas a alguien, déjalo libre. Tenía Michelle Bublé con It's a Beautiful Day, es un día bello. Pero no sé si quedarme con Lenny Kravitz que nos dice Believe. Yo no sé si sea demasiado ingenuo, pero vamos a creer, ¿no? Con esto nos vamos, ya volvemos.